Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo, corazón. ¿Por qué estoy cambiando la estrategia de entregar lo que es las lecturas? Uno, porque en esta semana me encuentro delicado de salud, entonces para poder cumplir con las lecturas y poder descansar más, procuro hacer lo que es lectura bonus porque solamente voy a estar entregando lo que es 4 videos por día. 4 videos por día, ¿vale? Entonces de esta manera también YouTube como muchos de ustedes saben, YouTube solamente promociona 3 videos. Si yo cuelgo 6 videos de golpe, los otros 3 pues simplemente quedan lo que es en el aire. Espero que me entiendas, mi querido Leo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente déjate llevar. Toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido Leo. Empezamos, corazón. Esta semana no me estoy promocionando para hacer lecturas personales hasta que me recupere, ¿vale? Más adelante estaré ya mostrando lo que es mi carita, pero por el momento no, solamente en este ángulo, mis manos. Muy bien, Leo, te quiero. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Leo. Cierra tus ojitos si puedes. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, siento que muchos de ustedes es como que estás intentando buscar lo que es un equilibrio en tu vida. Muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque es como si hubiera visto lo que es la energía del bien y del mal. Estás tratando de buscar lo que es un equilibrio. Pero siento, mi querido Leo, que es como que te guardas también quizás tus preocupaciones o de repente lo que es una tristeza o tus sentimientos, tus deseos. Quizás de repente porque has tenido experiencia que cada vez que sacas algo a la luz, pues las cosas se complican y estás como tratando de ser discreto y discreta en tus cosas. Eso es lo que puedo sentir con el cuenco tibetano. Pero siento, Leo, como que aunque tú aparentemente ante los demás, ante la sociedad, ante el mundo, muestres una careta de firmeza, la cual me parece fantástico, es como que por dentro estés gritando ayuda o un poco de comprensión, Leo. Es como que siempre tienes que estar a la defensiva. Es como que siempre tienes que estar de repente portándote de una forma fría o frío. Eso es lo que yo siento, mi leoncito. Por eso que tú tratas de buscar lo que es un equilibrio. Pero como que tu entorno, como que los demás no terminan de entenderte. O si tú tienes un problema en estos momentos, tratas de ser, como se dice, firme, tratas de estar tranquila, tranquilo, porque te das cuenta que poniéndote nervioso, nerviosa, no vas a lograr nada. Estás buscando un equilibrio, Leo. Pero mi querido Leo, si hay algo que te está pesando en el alma, en el corazón,
si lo hablas con alguien, no hay nada de malo, Leo. No hay nada de malo. No siempre vas a tener que mostrar un perfil como si tú fueras, yo qué sé, un comandante, como si tú fueras una persona sin sentimientos de dureza. No hay nada de malo. Es normal que en algún momento nos podamos sentir vulnerables, que en algún momento de repente necesitamos ayuda de alguien. Esto no tiene por qué ser algo que tú digas, qué vergüenza, qué va a decir la gente. No. Las personas que te quieren, las personas que te comprenden, te van a apoyar. Las personas que no, simplemente te van a juzgar y entonces te darás cuenta que no vale la pena que continúen en tu vida. Son cositas que el tiempo, que las experiencias o los acontecimientos que ustedes viven, muchas veces les lleva a que ustedes abran los ojos. Entonces, no hay nada de malo que alguna vez en tu vida te sientas vulnerable, Leo. O que tengas un poco de temor, de miedo. Y no solamente tiene que ser lo que es en el amor. Puede ser lo que es en un trabajo, en un proyecto, en algo nuevo que tú vas a hacer o vas a retomar y de repente te da miedo. Todo comienzo siempre da miedo, pero el que no arriesga, pues simplemente no gana. Vamos a ver, cariños, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Signos. Me sale un Cáncer. Me sale Virgo. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Piscis, te lo confirma. Iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. La letra L, déjame abrir bien esta cajita porque no me gusta este sonido. Ya está. La letra L, la letra T, la letra F, la letra A y la letra J. Tuve tomando lo que mejor suene, que la lectura tiene para ratos. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Hay un mazo que lo tenía lo que es en stand-by, 2 mazos, y lo vuelvo a reactivar, ¿vale? Vamos a empezar con un mensaje de la bruja novata, el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. A ver. Dice, el sapo, belleza interior, cariño. Mira, es muy curioso, porque justo yo te decía con el cuenco tibetano, que muchas veces tú muestras un perfil como si fueras muy duro, muy dura, como un comandante, lo que te había dicho. Como que te pones una coraza, una barrera. Leo. Pero por dentro, mi querido Leo, aunque seas como un león, una leona salvaje, eres como un gatito o como una gatita que necesita cariño, que necesita que alguien pues se acerque a ti, como se dice, de una forma sin esperar nada, pero de una forma humilde. Recuerda que los gatos son muy independientes. No sé si ustedes tienen gatos. Los gatos son muy independientes. Los gatos a veces hasta te miran con cara de asco, sinceramente. Son muy independientes los gatos, ¿vale? Pero no quiere decir que el gato a veces no le guste, yo qué sé, runruñar o hacerte algún cariño. Pero tiene sus momentos. Vale. Yo lo que siento, Leo, que muchos de ustedes, a pesar que a lo mejor muestras esa dureza o muestras ese carácter, parece como que hubiera alguna persona por ahí, y no todo tiene que ser amor de pareja, que sabe que detrás de esa armadura se esconde una persona con unos sentimientos maravillosos. Siento esto, porque el sapo es la belleza interior.
¿Qué hizo la princesa? Besó tantos sapos, que al final un sapo se convirtió en príncipe, ¿no? Entonces, yo lo que siento, mi querido Leo, no tienes por qué estar siempre a la defensiva. No tienes por qué estar siempre pensando todo lo que tú haces. A lo mejor lo que te está pidiendo las energías en estos momentos es que tú te dejes llevar. Con eso tampoco te digo, mi querido Leo, que te descarriles. No, déjate llevar con el tema de si una persona te hace una invitación, pues sales. Si una persona te da un beso, pues ya está. Si una persona de repente te dice una cosa bonita, pues agradécelo, mi querido Leo. Pero no vas a estar, como se dice, a la defensiva. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es mala. No siempre te vas a tropezar con la misma piedra, Leo. Yo lo que siento, mi querido Leo, siento que alguien está viendo en lo más profundo de ti. Aunque tú de repente quieras esconder todo tipo de sentimientos. Hay una persona que te observa, hay una persona que está pendiente de ustedes y de repente quizás tú no te das ni cuenta. ¿Por qué? Porque estás a la defensiva, porque estás en tu mundo, Leo. Pero yo lo que siento que alguien siente admiración por ustedes. Alguien, posiblemente tú le gustas. Alguien se siente feliz a tu lado. Se siente contento, contenta contigo, porque ve tu belleza interior. ¿Vale? En otro mazo, si me saliera un sapo, yo te diría, oye, ten cuidado porque esto es brujería. Pero no, este es otro oráculo, ¿vale? De la bruja novata. Y te está diciendo la belleza interior. Mira este sapito con esos colores tan preciosos, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Y este mensaje, mi querido Leo, no solo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, si sonríes un poquito más en el trabajo, a lo mejor, si eres una persona más amable en el trabajo, yo qué sé. O cuando un compañero o una compañera te pide, yo qué sé, un cambio de horario, no tienes por qué decir siempre que no, etcétera, etcétera, cariño. O sea, ceder un poquito, sacar el lado bueno que tú tienes ahí, pero que no lo quieres mostrar. Esa es la realidad. No lo quieres mostrar. Vale. La carta del 5 de oros. Muchos de vosotros se preguntan, ¿qué está pasando? Vale. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué busca? ¿O qué está pensando esta persona? ¿Vale? ¿Te gustaría llegar lo que es a una verdad? ¿O por qué esta persona cambió de esa manera? ¿Por qué esta persona es indiferente? ¿Te gustaría llegar a una verdad? Y esta situación posiblemente te preocupa un poco. ¿Por qué? Porque esta persona quizás es una persona muy importante en tu vida, o fue lo que es una persona muy importante en tu vida. Es como que estuvieras esperando el veredicto, la sentencia, el resultado, o que esta persona se ponga en contacto y te diga algo. ¿Vale? Eso es lo que tú te preguntas en estos momentos. Te causa un poco como de tensión, como de nervios. Como que piensas que es lo peor. Piensas. Pero recuerda que tiene la carta del 5 de oros. Y si tú te das cuenta en esta carta, aquí hay un pentagrama. Nos están diciendo que la suerte te está acompañando. Si este tema, la carta del 5 de oros, lo llevamos lo que es en la parte de la salud, nos dicen, la suerte te está acompañando. ¿Por qué tienes que preocuparte tanto? Porque mira cómo sus manos aparentemente se mira. Y aquí hay como una radiografía. Si este mensaje lo llevamos lo que es en la parte de la economía, ¿por qué te preocupas tanto? Te dice, si aquí hay un pentagrama. Fíjate bien. Y el pentagrama, en este caso, cariño, es la suerte para ti.
Es como si fuera la estrella del David. Y está rodeado de oros. Entonces, siento, mi querido Leo, que posiblemente tú estás sacando conclusiones antes de tiempo. Es como que tú te estás poniendo en el peor de los casos. Pero la suerte está contigo. Va a haber solución, te dice, a ese problema. Muy pronto las cosas se van a arreglar. Es cierto que en estos momentos hay mucha tensión entre ustedes. En estos momentos quizás no puedes ni ver a esa persona. O en estos momentos sientes que pierdes ese trabajo, ese proyecto. O piensas que tu salud pues simplemente ya no tiene solución. Pero tienes el pentagrama. Te está diciendo, no te preocupes tanto, Leo, porque al final lo que te va a traicionar va a ser tu cabeza y no el mal. Si a ti, cariño, te traiciona tu cabeza, estás perdido, te digo, es muy difícil y vas a necesitar ahí sí ayuda profesional, Leo. Con eso que te quiero decir, mi querido Leo, cuidado con los nervios, cariño. Cuidado con los nervios y no busques los 5 pies al gato. Las cosas se van a poner en orden, pero ten un poquito de paciencia, que la suerte te está acompañando, te está diciendo. Vamos a ver, ¿qué me quieren decir el tarot de la New? ¿Qué es lo que le está preocupando a Leo? ¿Qué es lo que le está preocupando a Leo? A ver, cariño, ¿qué es lo que te está preocupando, Leo? Vamos a ver, mi leoncito. ¿Qué es lo que te está preocupando? La carta del mago. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, siento que está relacionado con el trabajo, para muchos de ustedes, y para otros con la parte legal. Porque el mago también representa a los jueces. Si nos centramos, los jueces y el trabajo. Pero es cierto que el mago tiene todos los elementos. Pero al margen de esto, yo quiero que tú te fijes en los detalles. No solamente en lo que yo te diga, Leo. Mira, si te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa. Y de su mano sale lo que es una esfera y forma como si fuera el cosmos. ¿Tú has visto alguna vez la Vía Láctea cuando el cielo está despejado? ¿Cómo se forma como si fuera como un cometa de estrellas con nubes? Pues es la Vía Láctea. Entonces, este personaje, sea hombre o sea mujer, tiene poder. Tiene mucho poder, cariño. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué te preocupas otra vez si lo vas a resolver? Si esta situación se va a calmar, cariño. Vamos acá más cartas, porque el mago me está confirmando diciendo, ¿por qué Leo quiere comerse tanto la cabeza si se va a solucionar? A ver, vamos a ver una carta más. Yo quiero ver qué es lo que te preocupa. Esta. La carta de la emperatriz. Muy bien. Vale. Siento, mi querido Leo, que a lo mejor de repente muchos de ustedes puede ser que te has topado con la horma de tu zapato. ¿Vale? Yo te quiero, Leo, y te respeto, mi leoncito, pero a veces, por tu signo, ¿vale? Por tu temperamento, eres una persona muy orgulloso, muy orgullosa. A veces no, siempre. Siempre eres muy orgulloso, muy orgullosa. La cual, cariño, yo no te juzgo. Cada persona es como es. Y eso es lo que le hace especial. Ya está. Pero a lo mejor, mi querido Leo, tú te has topado con una persona que pensabas que lo tenías comiendo de tus manos. Y luego te has dado lo que es una sorpresa, cariño. Una sorpresa que a lo mejor esta persona no se comunica contigo, ya no te habla, o de repente esta persona, la carta de la emperatriz, también está relacionado con la parte sexual, a lo mejor ya está con otra persona, te has enterado de algo, mi querido Leo, y esto pues a ti te duele. Aunque no lo demuestres, te duele. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, cariño, como tu ego es alto, esto no se lo puede hacer a un rey y a una reina. No se lo puede hacer. Eso es lo que te duele, porque quizás ni lo quieres. Quizás ni lo quieres, cariño.
Pero como los gatitos, muchas veces les gusta jugar, cariño, con su presa. ¿O no? Leo. Y te estoy hablando de una forma sincera. No lo tomes a mal. No lo tomes a mal, Leo. No, deja a un lado, por este instante deja a un lado el ego. No lo tomes a mal. Solo escucha. Solo escucha. Si te gusta, perfecto. Y si no, pues ya está. Te buscas otra lectura. Todo es libre albedrío. Leo. Pero te recomiendo que escuches, cariño. ¿Vale? Entonces, Leo. Si te das cuenta tú, mi querido Leo, aquí hay una persona que está tumbado y tumbada en un sofá. Cómodo y cómoda. Y también es precioso y preciosa. Si parecen hasta gemelas. Mira. Parecen hasta gemelas, corazón. ¿Ves? Por eso te digo, Leo, ustedes tienen que observar bien las cartas. Bien las cartas. Parecen hasta gemelas o hasta gemelos. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Entonces, Leo, yo lo que siento, mi querido Leo, que hay una persona que a lo mejor de repente tú no esperabas que esta persona iba a ir tan lejos, pero te llevó lo que es una sorpresa. Leo. O simplemente si tú me dices, Richard, que también puede ser el caso. También puede ser el caso. Escucha. Mira, Richard, yo sé que soy egocéntrico, yo sé que soy orgulloso, orgullosa, pero cuando yo amo, amo de verdad. Puede ser el caso, cariño. Yo no digo que no, puede ser el caso. Yo me he portado bien con esta persona. Yo he intentado sacar adelante la relación. Es verdad que a lo mejor por el trabajo, por muchas cosas, he estado muy ocupada, muy ocupado, y quizás por eso la relación se enfrió un poco. Pero yo jamás dejaría a mi pareja, que puede ser el caso, porque los leones también son muy territoriales. ¿Vale? Los leones se quedan en su territorio. No sé si vosotros han visto los programas documentales. ¿Qué hace? Hay como 10 leonas y hay un león. Es así, cariño, ¿vale? Entonces, tómalo ese mensaje. Y ese león, pues cubre kilómetros de territorio. Entonces, el león y la leona no sale muchas veces de su zona de confort. No sale. Entonces, puede ser el caso, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, yo he intentado hacer las cosas bien, pero ellos actúan con prepotencia, con orgullo, con ego, etcétera, etcétera. Inclusive puede ser que hayan sido infieles contigo. Leo. Entonces, como tenemos la carta del mago y tenemos la carta del 5 de pentáculos, te dice, cariño, ¿por qué te preocupas tanto, Leo? Si ellos se lo pierden, te están diciendo. Al fin y al cabo, todo se va a poner en orden. Y lo que salga de esta historia, bueno o malo, va a ser beneficioso para ti en un futuro. ¿Te has preguntado, mi querido Leo, que a lo mejor ese hombre o esa mujer no era para ti? ¿Que hay otra persona que te está esperando? ¿Te has preguntado, cariño, que a lo mejor ese hombre o esa mujer era un bloqueo para ti, que no te ayudaba a crecer como persona profesionalmente, o de repente hacer un proyecto, algo nuevo en tu vida? A veces, cariño, tiene que pasar algo tan fuerte para poder emigrar, para salir de nuestra zona de confort. Y esto, corazón, está escrito en la historia desde hace miles de años. Nuestros ancestros, cariño, tuvieron que salir prácticamente ¿de dónde? ¿Vale? De una cueva, emigrar, porque antes eran nómadas. Agarraban, recolectaban y se quedaban por ahí. Pero no, cuando empezó a haber lo que es la era de glaciar, pues tuvieron que buscar tierras más calientes. Entonces emigran, salen de su zona de confort. ¿Qué está pasando aquí, Leo? Que muchos de vosotros han estado en su zona de confort. Entonces, para que tú salgas de tu zona de confort, porque a pesar que las cosas no te iban bien, a pesar que tú no eras feliz con esa persona, pues tú querías apostar por la relación, quizás por los hijos, por la familia, por el que dirán, etcétera, etcétera, por la costumbre. Pero ese no era tu destino. Por eso que esta carta te dice, ¿por qué te preocupas tanto, Leo? Si para bien o para mal,
algo bueno sale para ti, te dice Leo. En el trabajo igual, cariño. Si esto lo llevamos en el trabajo, en el proyecto. Richard, ¿por qué no me funcionan mis proyectos? ¿Por qué cada vez que busco un trabajo no duro? ¿Por qué si yo estoy poniendo muchas ganas en algo relacionado con el trabajo no me va bien? ¿Te has preguntado que a lo mejor tienes que hacer un cambio? ¿Que a lo mejor en ese lugar no es tu territorio, no es tu suerte? ¿O que tienes que salir de esa empresa, cariño? Porque de que hay preocupación en tu vida, hay preocupación, pero sale algo bueno. Sale algo bueno, cariño. Entonces, mi querido Leo, tómate las cosas con calma y tienes que hacer caso de la voz de tu interior o las señales que te presenta el universo, como en este caso esta lectura. Nada por casualidad, cariño. Si tú has llegado a este canal y estás viendo esta lectura, por algo será. Algo bueno saldrá, aunque sea pequeñito. Entonces, haz caso de las señales, mi querido Leo. Lleva el mensaje a tu territorio. No todo tiene que ser amor de pareja, ¿vale? Que la gente también come. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Leo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, Libra. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, cariño, tu signo. Opción 3, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Recuerda, mi querido Leo, que si no me equivoco, hoy día hay un eclipse. Y quieras o no, ese eclipse también afecta tu carácter o tu estado de ánimo hoy día. ¿Vale? Recuerda eso. Vamos a ver, cariño, las características, mi leoncito corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, hay una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento que te extraña. Piel blanca, puede ser que tenga cabello rubio, cabello castaño, cabello negro, da igual. Al margen del signo cariño también. Esta persona puede ser, cariño, que vive en su zona de confort. No sale de su zona de confort. Cerca de la costa, cerca del mar. La carta del 9 de bastos. Puede estar también relacionado con alguien de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Una persona que a lo mejor es de piel morena o de repente es más moreno que ustedes o más morena. También me dice que no sale de su zona de confort. Está a la defensiva. Inclusive está resentido o resentida contigo. Una persona alta o alto, delgado o delgada. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque este personaje no ha bajado la guardia. No, ¿vale? Sigue todavía resentido o ha visto algo, ha escuchado algo, cariño, la cual le lleva a que siga más tensa la relación o la comunicación entre ustedes dos. La carta del juicio, cariño. Muchos de vosotros posiblemente, corazón, están lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un Piscis. Pero puede ser cualquier otro signo, ¿vale? Eso que quede claro. Hay una persona que quiere lo que es una oportunidad, o te pide una oportunidad, o es una persona, cariño, que llega a tu vida para que tú tengas una oportunidad. El juicio, cariño, nos dicen, con esta persona puedes llegar lejos. Me están diciendo, ¿vale? Pero tú tienes que también hacer caso de tu intuición. Piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. La carta del 3 de copas, elemento agua, cáncer, escorpio y piscis, especialmente un cáncer. Muchos de vosotros, mi querido Leo, a lo mejor vas a tener encuentros de viejas amistades o muchos de ustedes están en un triángulo amoroso. Cuando te digo lo que es triángulo amoroso, cariño, puede ser que tú todavía estás comprometida o tienes pareja, o de repente esta persona tiene pareja, ambos lo saben, relaciones ocultas, etcétera, etcétera. Pero veo, mi querido Leo, que muchos de ustedes simplemente van a hacer caso omiso al que dirán, porque quizás mucha gente ya lo sospecha, y tú quieres
continuar esa relación o esa historia con él o con ella, mi querido Leo. Al fin y al cabo, mi querido Leo, es tu vida. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, cariño. Y para que se lo coman los gusanos, corazón, tu cuerpo caribeño, pues que se lo coma otro, ¿no? Pues ya está, cariño. Disfruta, mi querido Leo. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista si Dios quiere. Te quiero mucho, Leo. Suerte.